Bueno, vamos a empezar con un tema que nos atraviesa a todos y del cual está hablando la gente realmente, no solamente en Ecuador, sino también en el mundo. Pero hablemos de lo que nos pasa acá, casa adentro. Muchísimas familias lo discuten, madres están preocupadas por sus hijos, tías por sus sobrinos, porque la ansiedad parece ser una emoción que se está apoderando de la gente en este momento, o quizás que se está reconociendo con más frecuencia en este momento y que a veces no sabemos muy bien cómo tratar o cómo sobrellevar. ¿Qué nos está pasando con la ansiedad? ¿Cómo la transitan quienes la padecen y la están empezando a reconocer? Soledad estuvo en Guayaquil, por un lado, y por otro lado, Tania en Cuenca, contándonos las historias de personas que encontraron que su vida llegó a un punto límite en determinado momento, además que son de distintas generaciones, y es así como están lidiando con la ansiedad. Miren. Todos los días convivimos con personas que atraviesan diferentes problemas y realidades. Pero ¿cuántos de esos problemas se convierten en ansiedad? Vamos a verlo. Yo pensé que era una simple etapa por la que estaba atravesando por esto del cambio de la niñez, de la adolescencia y cosas así. Entonces, cuando empecé a averiguar un poco más sobre el tema, me di cuenta que era ansiedad. Empecé a sentirme mal, empecé a presentar sudoración en las manos, miedo constante. Incluso se me hacía muy complicado poder dormir mis horas completas y empecé a levantarme de la nada o como que a tener una especie de, no sé, aceleración de mi corazón. Se me aceleraba demasiado el pulso y me di cuenta que lo que estaba sintiendo o pasando ya estaba como que atravesando sus límites. Entonces esto me llevó a buscar ayuda profesional. Los estudiantes sufren bastante de ansiedad, es lo más común. Es igual que el estrés. Existe una ansiedad leve, moderada y severa. Leve es algo que vivimos todos. Por ejemplo, cuando una persona se tensiona, yo qué sé, por ejemplo, problemas de dormir, por exámenes. Pero a lo mejor en ustedes también se puede manifestar el tema de ansiedad. ¿Es común que en profesionales de la salud mental, como psicólogos, también haya ansiedad? Sí, es muy común. O sea, nosotros también padecemos de muchas cosas. Sí, a veces por el trabajo, por las situaciones económicas que también estamos viviendo. Mi nena es una nena muy amorosa, extrovertida, le gusta bailar. En sí, el tema de la ansiedad fue, si mal no recuerdo, a los 4 o 5 años, que fue la primera crisis que en sí ella presentó. Porque lógicamente ella es una niña que le gusta ir mucho a su escuela y de un rato para otro pues ya no quería ir a la escuela. Sentía que se ahogaba o no quería desayunar o a veces hasta ganas de arrojar o vomitar. En sí esos fueron los primeros síntomas. Quería lógicamente como sentirse protegida, en este caso por nosotros como padres. Y pues, bueno, como quien dice, cogía su muñequita, se quedaba acostada y eso como que le empezaba a dar como que calma y tranquilidad. Luego nos asesoramos profesionalmente, asistimos a una psicóloga infantil. ¿Qué sentías tú como padre de familia cuando tu niña te decía, me siento mal, siento que me ahogo y todo eso? Bueno, es que tú sientes desesperación porque no sabes en sí de qué se trata, piensas que es algún problema físico, ¿no, verdad? Algo del corazón, algo de los pulmones porque no respira bien. Y bueno, con la ayuda de la psicóloga infantil pues entendimos que nosotros como padres tenemos que transmitirle esa seguridad. En este caso, al menos yo como papá, siempre la tranquilizo y le he transmitido eso y lógicamente ha ido mejorando muchísimo, ya cada vez es menos. La verdad que muy duro. O sea, la ansiedad no solamente es una emoción, sino que cuando se queda, es decir, cuando permanece, se puede convertir en un trastorno de salud mental. O sea, un tema de salud mental que tenemos que atender y ya lo vieron, no conoce generaciones. Estaba Soledad hablando con un padre de familia que tiene una hija chiquita que sufre de ansiedad, con todos esos síntomas muy fuertes que usted acaba de escuchar del otro lado de la pantalla y no conoce de edad. Ahora, ¿qué ha pasado con la salud mental en Ecuador? Desde la pandemia hubo como un estallido, identificó esto, incluso el propio Ministerio de Salud. Se elevaron muchísimo las consultas de salud mental, pero quiero que presten atención a este gráfico que van a ver ahora en pantalla, porque ellos han identificado 5 trastornos que fueron los
que primaron, ¿no?, en estas consultas de salud mental. Y ustedes van a ver ahí arriba la cabeza, qué gráfico difícil, ¿ah? Ahí arriba la cabeza que está la ansiedad y la depresión, trastorno mixto a la cabeza. Así gana por goleada. Y abajo también tenemos otra categoría de la ansiedad que son trastornos de ansiedad generalizada. Y lastimosamente todo esto como que no nos agarra muy preparados porque no sabemos qué hacer con la ansiedad, ni siquiera cómo reconocerla. Sole, quiero conectarme directamente contigo porque tú estás como una profesional y justamente la idea es un poco entender, ¿no? ¿Cómo identifico si es que yo siento o no siento ansiedad y si es que es justamente eso lo que quizás a mí me está afectando la salud física y la salud mental? ¿Cómo estás, Marti? Muy buenas tardes. Y sí, específicamente eso estábamos conversando. ¿Cómo identificar entre la depresión y la ansiedad? Términos que creemos que son iguales. Sí, así es. Mira, el trastorno de ansiedad y depresión prácticamente son primas hermanas. La depresión, la persona está prácticamente anclada hacia el pasado. Es decir, piensa que el pasado, si lo pude haber resuelto de alguna manera, qué debía haber hecho, no hice esto y lo otro. Pero lo que es el trastorno de ansiedad está anclado hacia el futuro. La persona piensa, ¿cómo puedo resolver mi vida? ¿Será que voy a tener empleo? ¿Será que voy a resolver mi vida? ¿Será que podré hacer una vida mejor? ¿Será que tendré cosas que necesito? O sea, realmente es impresionante ver cómo el trastorno de ansiedad hace que la vida se trastoque y que se quede paralizada. ¿Cómo puedo reconocer esa misma ansiedad? Marti, antes de que usted me responda, le escuchamos a Martina. Sí, no, sigamos con la respuesta de Mariuxi. Si te parece, yo le hago después la siguiente pregunta. Si la conectas, sería lo máximo. Sí, estamos conectadísimos y te súper, escuchamos, dale. Entonces, yo quiero escuchar la respuesta a tu pregunta primero. ¿Qué es lo que la despierta en este caso? Hay varios factores. Hay personas que se han quedado sin empleo, cambios abruptos o bruscos, como por ejemplo un cambio de casa, cambio de pareja, rupturas amorosas, la falta de empleo, dinero. Pueden ser varias situaciones que han sido de una manera abrupta, es decir, de una manera que en el momento nadie se la esperaba. Y eso causa ansiedad, ya que pues nadie tampoco espera, por ejemplo, una enfermedad catastrófica. Entonces, todas esas cosas hacen que la persona con ansiedad totalmente pierda el control y su vida se vea alterada. Mariuxi, ¿qué tan difícil es etiquetar la ansiedad? O sea, reconocer que la tienes y etiquetarla, porque siento que a veces estamos en un contexto, y sobre todo en Ecuador también, que glorificamos mucho la pobreza, la típica de, bueno, la pobreza, de la pobreza se puede salir y uno se puede superar, y esa no siempre es la situación. Y lo mismo con los trastornos a veces de la salud mental, ¿no? Que te dicen, no, métele garra, sé positivo. Y a veces la gente tiene un poco de vergüenza de decir cómo se siente realmente. ¿Qué tan fácil es en todo ese contexto identificar cuadros de ansiedad? Bien, a veces no es fácil porque se confunde. Suele confundirse con... las personas podemos estar estresadas por ciertas situaciones de vida. El asunto está en que cuando la persona tiene más de 6 meses con un estado alterado de conducta, por ejemplo, náuseas, sudoración, palpitaciones como taquicardias, que le falta el oxígeno, piensa que su vida ya se acabó ahí, incluso tienen ideas como de desrealización, es decir, como que piensan que su vida no es real. Entonces, eso hace que la persona tenga y sienta que realmente pues no puede ir más. Ahora, el asunto de etiquetar, la gente etiqueta bastante, dice, ¿cómo puede ser posible que tengas ansiedad? Eso es para gente que es débil, lo típico que saben decir, pero es una realidad en el mundo. De 8.000 millones de personas en el mundo que existimos en este planeta, 4% padece de ansiedad. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? Es una barbaridad. Prácticamente son 301.000 personas, 301.000 millones de personas que padecen de ansiedad. ¿Y qué ejercicios podemos nosotros hacer quizás para el momento de que sepamos que tenemos ansiedad y cómo reconocerlo también? Vamos explicando porque el tiempo en televisión es cortísimo. ¿Cómo reconozco que tengo ansiedad? ¿Con palpitación? Sudoración, taquicardias como presión en el pecho, la persona se siente desrealizada, es decir, como que no es real lo que le está pasando. ¿Y cuáles son esos ejercicios que yo puedo realizar? ¿A través de los...? A través de los sentidos, hay unos ejercicios muy prácticos, incluso hay muchísimos, pero estos son prácticamente uno de los mejores para poder hacer que la persona se enfoque y que pueda su atención ir directo a eso y la ansiedad baje. La respiración es una de ellas. La respiración es una de ellas. A ver, vamos entonces con los chicos. Ahora con la respiración, ¿ya? A ver, chicos,
van a inhalar, es decir, su oxígeno lo van por la nariz y a botar por la boca. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Pero vamos, primero inhalamos y 5 segundos contienen la respiración y luego después exhalan lentamente. ¿Ya? Ok, inhalamos. 1, 2, 3. Marius, mientras ellos están haciendo este mismo trabajo, tú me decías que otro de los sentidos que se puede también activar para dejar a un lado la ansiedad, ejemplo, es el oído, la vista, el olfato, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos que tenemos, ejemplo, activado la vista, el sentido de la vista, nosotros ponemos totalmente nuestra concentración en 2, 4 objetos y de esa manera, ¿qué hace nuestra mente o nuestro chip? Simplemente se enfoca en ese objeto. Por ejemplo, yo te digo a ti, a ver, ¿me puedes nombrar 2 cosas que estés viendo? Ya, nómbrame 2 cosas. Un carro y una casa. Ya, si yo digo un carro y una casa, ya, ¿qué le ves al carro? Le veo las llantas, le veo el parabrisas, le veo flamante. Ya, ok. Mientras dices eso, la persona va bajando la ansiedad porque su enfoque está totalmente en ese objeto. Incluso yo le digo, ¿qué colores ves de pronto en ese carro? Estos son uno de los tantos ejercicios que se puede realizar, mi Marti. ¿Sabes qué? Es tremendo lo que acaban de hacer. Yo no tenía idea de cuál iba a ser ese ejercicio. Te confieso, hice ese ejercicio anoche. Lo hice con la persona con la que yo, obviamente, trato todos mis temas de salud mental. Y claro, me imagino él guiándome como nos está guiando Mariuxi, lo hizo justamente para eso. Y te puedo decir que a mí me ayudó un montón, sin saber en detalle lo que estaba haciendo. Gracias, chicas. Me encantaría que el tiempo fuese más largo. Seguramente seguiremos hablando mucho de este tema porque es importante y es prioritario. Del otro lado de la pantalla, sepan que hay que acudir a especialistas de salud mental, no solamente cuando usted cree que tiene un cuadro de ansiedad. No, no, no. Toda la vida. No es necesario que usted tenga un problema específico. Siempre hay que estar asesorados y bien tratados porque lo primordial es eso, nuestra salud mental.